pues de Jesús. Cada año me vuelve a la memoria cómo la cultura quiere destruir las fiestas cristianas. Y entonces al Merry Christmas le están llamando Happy Holidays, ¿verdad? Y estaba leyendo un artículo ahora en el New York Times, dice el escritor, el autor, es que queremos ser inclusivos, queremos que aún aquellos que no sean cristianos festejen, pues tengan sus vacaciones y sea fiesta para ellos, aunque no crean en Cristo. Entonces le llamamos Happy Holidays, decía el reportero. Yo me quedé pensando, bueno, si vamos a hacerle así, entonces cuando venga la fiesta de los judíos, el Happy Hanukkah, vamos a llamarle también, no Hanukkah, Happy Holidays, right? Y cuando venga la fiesta de los irlandeses, de St. Patrick's, ya no va a ser la fiesta de St. Patrick's, va a ser la fiesta de Happy Holidays, right? Para los de parejos. Y cuando venga la fiesta de los musulmanes, que viene su Ramadán, ya no va a ser Feliz Ramadán, va a ser Happy Holidays, right? O sea, si vamos a destruir las tradiciones religiosas, ¿por qué no más una? Pues lo van a destruir todas. Si no quieren a los cristianos, que es Merry Christmas, ¿por qué los otros sí lo respetan? Y el Día de la Bandera, ¿por qué el Día de la Bandera? Oh, Happy, I don't know, Happy Clothes, Happy Bed Sheets, Happy Trapos, ¿qué quieren decir ese día? Para que nadie se sienta ofendido, para que todos sean incluidos, porque hay gente que tiene otra bandera, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el Día de la Independencia va a ser el día de Happy ¿qué? Happy Picnic, Happy Day Off, para quitar la fiesta, para que todos se sientan incluidos. Es una tontería eso. Yo pienso que tenemos que respetar la fiesta de cada quien. La de los judíos, respetarla, es su fiesta y llamarle Happy Hanukkah. La de los musulmanes, Happy Ramadan, o como ellos la quieran festejar. Y la de los cristianos igual. ¿Por qué quieren destruir la fe cristiana, pero respetar las otras? Eso no veo mucha consecuencia, no son consecuentes, se contradicen, en su afán de incluir a todos, destruyen a muchos, no se me hace normal. En fin, cuando ustedes les digan en la tienda Happy Holidays, ustedes contesten Merry Christmas. Merry Christmas to you too. Si usted no es cristiano, pues no festeje nada si no quiere. Pero no me diga Holidays porque no es fiesta de Holidays. Ese santo no lo conozco. El santo de Holidays no lo conozco. Pero a Cristo sí lo conozco. Merry Christmas. Entonces, esta cultura en la que vivimos hoy en día. Puse la meditación de hoy, ¿la escucharon? Los 10 minutos. El que no la haya escuchado no sabe lo que está perdiendo, ¿eh? Es una explicación. Luego me escribieron un poco más. Me dicen, padre, me acaba de dar los tips, las ideas para enseñar a mis hijos que están dudando de la existencia de Dios. Porque los jóvenes le están metiendo eso en las escuelas. Y voy a dar una clase más completa, ¿eh? La estoy preparando. No sé si va a ser en una clase o en 2 clases de los viernes sobre la ridiculez del ateísmo. Pero me voy a concentrar en un punto. La ridiculez de querer pelear las ciencias con la religión es una vil tontería. La persona que haga eso, que piense que la religión es buena y la ciencia es mala, o al revés, que las ciencias son buenas, tienen la verdad y la religión es mala, está equivocada. Las personas que digan eso están enseñando el cobre de su ignorancia. Es pura ignorancia. El cristiano que critica las ciencias es ignorante de su cristianismo, de lo que Dios hizo, de lo que nos ha revelado, y es ignorante de las ciencias también. Igual el científico o el que se promulga por las ciencias que critica la religión es un ignorante total de lo que es la religión. Y me refiero a una auténtica religión. Porque parte del problema es que hay muchas religiones que están pero bien torcidonas, bien chuecas, incluyendo muchos hermanitos cristianos, ¿eh? Hay muchos hermanitos cristianos que atacan a las ciencias y dicen no hace falta estudiar las ciencias porque con la pura religión basta, con la pura Biblia basta. ¿Quién te ha dicho que se estorban una a la otra? Las dos se complementan, ocupamos de las dos. Dios nos dejó su palabra, nos dejó la Biblia y también nos dejó la inteligencia para descubrir las ciencias. ¿Quién crees que nos dio la inteligencia? Y segundo, eso que tú estás estudiando con la ciencia, sea biología, química, astronomía,
botánica, biología, lo que tú quieras. Esa ciencia que estás estudiando es parte de la creación de Dios. Maravíllate de la inteligencia que se le aplicó a esa rama de la naturaleza para que tú la puedas estudiar y para que la podamos descubrir. Nota cómo hay una gran inteligencia en su creación, por eso la puedes estudiar, si no, no puedes estudiarla. Y la inteligencia no se crea sola, la inteligencia alguien la tiene, alguien es la persona inteligente que creó eso. La naturaleza tiene una inteligencia, una armonía, una perfección. Mira, no te vayas tan lejos, analiza un cuerpo humano. La gran complejidad del cuerpo humano que se forma de un mini óvulo y otro super mini esperma. Casi quisiera decir células, pero no son más grandes que una célula. Pero dos cositas microscópicas que no son vida, no son un cuerpo humano todavía, no son un ser humano, se unen y se forma esto que estás viendo. Un cuerpo hecho, y no nada más en la especie humana, en los animales, en las plantas, se forma aquello tan mágico, tan perfecto. Ponte a estudiar los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, el sistema sanguíneo, el sistema óseo, el sistema digestivo, el sistema neuronal, el sistema inmunológico, el sistema... ¿Cómo hay tantas cosas tan bien hechas y todas las tenemos? ¿Quién inventó eso? Dicen unos ignorantes, se inventó solo, hágame usted el favor. Se inventó solo. El viejo dicho de que si tú juntas todas las piezas de un reloj suizo, esos relojes de granitos y resortes y palanquitas y manecillas, juntas todas las piezas y las avientas al aire, ¿y qué te va a caer un reloj armado? Te cae un reloj ya perfectamente armado. Es lo que dicen los tontos que dicen que el Big Bang explotó y ¡pum! Cayeron la Tierra y los planetas y los seres vivos y los animales y los organismos, ¡pum! Cayó así, ¡pum! De veras tú. No me diga usted. Voy a dar una clase sobre eso, un curso, porque es un tema bastante amplio. Pero la idea es responder a la ignorancia de tanta gente cristiana. Ahí entramos católicos y cristianos de todas las denominaciones. Hay mucha gente cristiana ignorante y hay mucha gente que se la da de atea, antirreligiosa, que está igual de ignorante, al creer que Dios está opuesto a las ciencias. No, Dios nos da la inteligencia para que hagamos las ciencias. Dios ama las ciencias. Una religión bien centrada, y en eso la religión católica se distingue entre otras, ama las ciencias. Unos de los más grandes científicos que ha habido, y las primeras universidades, las formó, las fincó, las inventó la Iglesia Católica, por si no saben ustedes. Las primeras universidades. Los primeros científicos, incluyendo a Copérnico, incluyendo a Galileo Galilei, que luego una vez fue criticado y malentendido por miembros de la Iglesia, y que eso lo usan como arma en contra. No están entendiendo muchas cosas. Pero bueno, Newton, eran cristianos. ¿Saben quién descubrió la teoría del Big Bang? O sea, ¿quién la desarrolló, la teoría del Big Bang? Un padre danés jesuita, George Lemaitre. Él fue el que conocía a Einstein, era amigo de Einstein, y él le pasó a Einstein la teoría del Big Bang, que al principio Einstein no la creyó. Dijo, no se me hace que sea posible. Y después lo han desarrollado los científicos y dicen, no, sí es posible. Que el universo haya venido de Big Bang, no hay ningún problema que así se haya hecho, está bien. Pero la pregunta es, ¿quién hizo esa primer célula o ese primer átomo, o como le quieras llamar? ¿De dónde vino el Big Bang? ¿Quién lo creó? Alguien lo tiene que haber creado. En fin, esto es un tema muy amplio, pero voy a explicarles en este curso, váyanse preparando, sobre esa ignorancia que hay en tanta gente, tanto religiosa como mundana, que se dicen científicos o amantes de las ciencias. No están peleadas la ciencia y la religión, al contrario, caminan de la mano, hand in hand. Una explica la creación, la otra explica al creador. Una estudia la creación de Dios, el otro estudia al Dios que hizo la creación. Y las dos son necesarias. En fin, ya casi le voy a cambiar el tema, ese no es el tema de hoy.
El tema de hoy es la Sagrada Familia, por la fiesta de mañana. Mañana tenemos una fiesta, bueno, mañana por la noche y el domingo obviamente, el 25, es la gran fiesta de Navidad. Y mi crecimiento espiritual va de la mano con las enseñanzas que les doy a ustedes. Porque lo que yo medito entre semana o en días de retiro, de meditación, de estudio, es lo que les comparto a ustedes cada día en los 10 minutos que les pongo en redes sociales, en YouTube, en podcasts, en Instagram. Estamos poniendo nuestros 10 minutos diarios de crecimiento espiritual. Y es parte de lo que yo estoy viviendo cada día, meditando en mi oración personal. Casi el 90% de las meditaciones diarias salen de mi oración de la mañana. Como el 90% de las meditaciones salen de la oración de la mañana. El otro sale de mis reflexiones durante el día, meditaciones o retiros. Y los temas que les doy, como el que les voy a dar ahora, la semana pasada estaba, antes del día 12, ya va 2 semanas casi, estaba meditando yo por 3 días sobre la Virgen María, sobre la Virgen de Guadalupe, la fiesta, y luego después de un retiro de 3 días, que aparte la Virgen me dio un milagro en esos días, se los platiqué el viernes pasado, me dio un milagro muy hermoso. Les enseñé las fotos también. ¿Quiénes estaban aquí? ¿Quién las dieron las fotos que les enseñé? Se las dieron, muy bien. Es lo que me dio esta Virgencita de Guadalupe, un regalo bien bonito, un milagro muy bonito. Pero yo estuve 3 días haciendo un retiro y de eso les hablé con motivo de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Hoy les voy a hablar de la Natividad, de Christmas, decimos en inglés, el nacimiento de Jesús, pero con referencia a la Sagrada Familia. Se los anuncié la semana pasada. Estoy haciendo un esfuerzo por anunciarles una semana antes de cuál es el siguiente tema. Por lo menos el domingo, les quiero decir ya el domingo, les vamos a estar anunciando todos los domingos, voy a hacer el esfuerzo por tenerles el tema listo para que sepan de qué vamos a hablar. Y muchas veces desde el viernes anterior les digo lo que vamos a hablar el siguiente viernes. Desde ahora les digo que dentro de 8 días es uno de los 3 viernes que no hay clase, nada más el 3 del año que no hay clase. El de después de Navidad, el de Semana Santa, porque es Viernes Santo, las fiestas de Semana Santa, y el de después de Thanksgiving, de Acción de Gracias. Son los únicos 3 viernes que no hay clase. Todos los demás siempre tenemos clase. Llueva, truene, ¿o qué? O relámpague. El domingo les dije, me dio tanta risa que una persona me llamó en serio. Era el Mundial de Fútbol, a la hora que estaba la misa, que iba a ser la misa. Y me llama una persona, padre, ¿se va a cancelar la misa porque está el Mundial de Fútbol? Yo quería ahorcar a esta persona así, pero por el teléfono no podía. Así como yo meto la mano aquí para agarrarlo el pescuezo. Va a ser más importante el Mundial de Fútbol, aunque sea Messi y aunque haya ganado, va a ser más importante que Cristo, que empezar la semana con Dios, bendecidos por Dios. ¿Vas a comparar una cosa con la otra? Por amor de Dios. Yo vi más tarde la repetición. ¿Ustedes creen que yo no quería ver el juego? Claro que lo quería ver. Me gusta ver esos campeonatos, me encanta, me apasiona. Me gusta ver, claro que sí, pero ni por aquí me pasó cancelar la misa o cambiarla de horario o ponerla más tarde. Como les he dicho, la misa de los domingos es otra cosa que jamás se cancela. Si se cae el edificio del santuario y demás, la hacemos abajo de los árboles, acá ponemos las carpas, pero no se cancela. Aquí al final me ayudan a recoger bloques, me ayudan a recoger basura y todo, pero la misa se hace, pues eso no se cancela. Las cosas de Dios jamás se cancelan, mis hermanos, para que quede claro. Bueno, hoy voy a hablar de la Sagrada Familia. Vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Los invito, siéntense derechito, mis hermanos que están en línea, en otras ciudades o en grabación, y hagan lo mismo. Si pueden, cierren sus ojos, respiramos profundo y digan así en su corazón al Señor: Señor y Dios mío, en este día me pongo en tu presencia y pido tu luz, tu gracia, también tu perdón si acaso necesito, si te he fallado, mi Dios, si te he ofendido. Te pido tu perdón y te pido sobre todo tu Espíritu Santo. Hazme sentir, ver, pensar lo que tú quieres que haga, sienta, piense, vea, lo que tú quieras, Señor.
pero que este momento nos haga meditar mucho. Hoy vamos a meditar, Dios nuestro, sobre la Sagrada Familia. Ayúdanos a entender todo el gran regalo que nos has dado con la presencia de Jesús, en la persona de Jesús, Padre Celestial. Y a ti, Jesús Santísimo, gracias, gracias, millones, trillones de veces gracias por haber venido a la tierra, por habernos enseñado el camino, por haber muerto por nosotros y por darnos la salvación. Nunca te podremos agradecer suficiente, Jesús, ni con toda una eternidad de agradecimiento. Pero ve nuestros corazones que te dan gracias, Jesús, a ti, María Santísima, y San José, por haber sido parte de esos momentos tan hermosos en la historia de la salvación. Instrumentos también de Dios para que Jesús viniera a nosotros. Bendito seas, Dios nuestro. Todos te decimos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Respiren profundo un momento. Muy bien. ¿Cuántos evangelios tenemos en la Biblia que hablan de Jesús? Las enseñanzas de Jesús, lo que conocemos de la vida de Jesús. ¿Cuántos evangelios hay? 4. Dentro de esos 4 hay 2 tipos de evangelios. Los 3 primeros les llamamos que son Mateo, Marcos y Lucas, les llamamos evangelios ¿qué? Sinópticos, porque hacen una sinopsis de la vida de Jesús, pero más que nada porque se copiaron uno al otro para escribirlos. ¿Okay? El primer evangelio que se escribió fue un Mateo, no el que tenemos hoy en día de San Mateo. El original fue escrito en arameo, ese evangelio fue el original y se perdió. Pero lo copiaron antes de que se perdiera ese evangelio y le agregaron otras cosas y terminamos teniendo este evangelio de San Mateo. Los discípulos de Mateo probablemente tomaron ese evangelio de San Mateo y le agregaron cosas que le copiaron a Marcos. Vino Marcos y Marcos copió de ese Mateo arameo, Mateo original. Y los discípulos más tarde los discípulos de Mateo, tradujeron el Mateo original y le copiaron a Marcos, porque Marcos había aumentado otras cosas que no tenía Mateo original. Y luego teníamos ya el Evangelio de San Mateo, que ahora tenemos, y el de San Marcos. Y luego vino San Lucas. Y Lucas también, Lucas le copió al Mateo original y copió a Marcos, más lo que él sabía de Jesús por San Pablo, por los apóstoles, más lo que él sabía de Jesús. Entonces Lucas escribe su evangelio. Por eso esos 3 repiten muchos pasajes de Jesús, mas sin embargo hay pasajes únicos a cada uno de ellos. Uno de los pasajes únicos, San Juan es otro evangelio que se escribió mucho después. San Juan es un evangelio muy elevado, muy teológico. Pero en los evangelios sinópticos, el que más nos habla de la infancia de Jesús, del nacimiento de Jesús, de la anunciación, de la visita de la Virgen a su prima Isabel, detalles de la Sagrada Familia, el que más nos habla de estas cosas, ¿quién de los 3 creen que es? No es Juan, ya les di un tip, es uno de los sinópticos. ¿Quién de los 3 es el que narra cosas que nadie más narra de la infancia de Jesús? ¿Quién creen? Adivinen, están adivinando. A ver, ya lo dijiste, Eli. ¿Quién es? San Lucas. San Lucas, que fue el último evangelio que se escribió de esos 3, es el que narra muchas cosas de la infancia de Jesús, de la anunciación, de la visita de los pastores, de la visita antes de la Virgen a su prima Isabel. Narra muchas cosas que los otros 2 evangelistas no sabían, Mateo y Marcos. O las sabían pero no las escribieron, probablemente no las sabían. Por eso los estudiosos de Biblia están seguros de que San Lucas conoció personalmente a la Virgen María, convivió con ella, platicó con ella, le preguntó, probablemente eran amigos, y San Lucas le preguntó a la Virgen María mucho de Jesús, de su infancia, las cosas que nadie más sabía, más que la Virgen. Y San José se cree que ya había muerto para cuando Cristo muere y resucita, se cree que San José ya había muerto. Entonces la única persona que quedaba que sabía de dónde venía Jesús, cómo había nacido, etc., era la Virgen María. Y al único que se le ocurrió preguntarle, y lo escribió,
fue Lucas. Qué bueno, porque gracias a él tenemos tantos pasajes que de otra manera no los sabíamos. Y el pasaje que vamos a leer hoy, San Lucas 2, tiene que ver con eso. Esos detalles nadie más los narra con tanta fidelidad como San Lucas. Lo que pasó en aquellos días, la anunciación de cuando visita la Virgen a Isabel, el nacimiento de Jesús. En el 2 nos va a hablar del nacimiento de Jesús, capítulo 2. Fíjense cómo dice, y voy a ir haciendo pausa porque vamos a ir analizando. El tema de hoy es este: los efectos de la presencia de Jesús, comenzando con la Sagrada Familia y siguiendo con nosotros. Los efectos, ¿qué pasa cuando Jesús está presente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que está ahí alrededor? Aunque él no diga nada, desde que era un bebé pasaron cosas. Él todavía era un bebé, recién nacido, no sabía nada. Y pasaron cosas maravillosas. Donde está Jesús, mis hermanos, pasan cosas maravillosas. Y vamos a empezar por ahí. Bien. Dice así San Lucas. Por aquellos días, está hablando de cuando José y María habla primero del pasaje de anunciación y demás. Dice, bueno, San Mateo lo narra también. Dice, por aquellos días, Augusto César, era el César de Roma, el mero mero de Roma, decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Recuerden que él tenía dominado todo el Asia Menor, la parte de Europa, sur de Europa y el norte de África. Eso era el Imperio Romano. Tenía muchos terrenos, muchos países que habían conquistado los romanos. Y él se le ocurrió, dijo, quiero que se levante un censo, quiero saber cuánta gente hay, en dónde hay gente, y qué edades tienen, y qué población tengo en mi imperio, y bla, bla, bla. Bueno, quiero que se levante un censo. Y para levantar el censo, cada quien tiene que ir a su pueblo original de donde es su familia. Así es que si tú eres de Morelia, Michoacán, y te emigraste para Santana, California, vas a tener que ir a Morelia a firmar allá y a llenar tu récord del censo, así, imagínense en términos modernos lo que hubiera pasado en aquel entonces. Tienen que ir allá y registrarse. Y no sé que si quieres o no quieres, es orden del César y lo que él manda se hace, o nomás te cortan la cabeza, es todo. Es todo lo que hace. Tú escoges. No, pues voy, así por lo bueno voy. Ok, por lo bueno sí voy. Entonces la gente empezó a ir a sus pueblos y demás, y es lo que pasó con José y María, pero resultó que era cuando María ya estaba a punto de dar a luz, ya a sus 9 meses. Aquí pasa esto. Repito el versículo. Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Da datos históricos, San Lucas. Por esos datos históricos, ¿qué emperador había en cada región? Se saca el año en que nació Jesús. Porque el año en que nació, en ese entonces no se contaban los años. Los años se contaban por los años de un emperador. Te decían, en el año 4 del emperador Cirenio, en el año 5 del emperador fulano, en el año 13 del emperador sultano. Así se contaban los años. Entonces, ya varios siglos después, un monje quiso saber exactamente, como acá en Europa, en qué año nació Jesús. No se sabía. No había calendarios todavía, o apenas empezaron los calendarios. Y dijo, quiero saber hace cuántos años nació Jesús. Y no me acuerdo en qué año lo hizo este monje, si hace alrededor del año 800 o por ahí. Él empezó a sacar cuentas por los emperadores. Dijo, bueno, este emperador es el último que está y tiene 15 años en el poder. Antes de él estuvo el emperador fulano, los romanos, y él duró 18 años. Y antes estuvo este otro y duró tanto. Empezó a sacar cuentas, a sumar los emperadores. Y él sacó y dijo, no me acuerdo el año exacto, pero vamos a suponer que era, estamos en el año 835 de que nació Jesús. Él sacó cuentas este monje. Ahorita, y de ahí para acá, se empezaron en Europa a contar los años a partir del nacimiento de Jesús. Hasta la fecha. Estamos en el año 2022.
Ahora, el monje este se equivocó, le falló, porque los datos no eran muy exactos. Él sacaba escritos y escritos y escritos, y se cree que le falló por entre 3 y 5 años. Jesús nació en realidad no en el año 0, como este monje detectó, de donde él empezó a contar, sino como 3 o 4 años antes del año 0. O sea que ahorita estaríamos, si hubiera sacado las cuentas exactas, en el año 2026 más o menos. Es el año real de cuando Jesús nació. Pero no se sabe con exactitud porque no hay tantos escritos y documentos para saber exactamente, pero le tantea más o menos. Pero para referencia seguimos esa cuenta de este monje y seguimos diciendo que hace, en el año que celebramos, son los años de que nació Jesús. Bueno, lo que sí estamos seguros es que en este año estaba este emperador, porque es lo que dice el escrito de San Lucas. Sigo leyendo. Repito el 2. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su pueblo natal. No importa que vivieras en otro pueblo, la familia de José venía de Belén. Y el que contaba era el hombre, no la mujer. Tenían que ir a donde era la familia de José, a empadronarse, a registrarse. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Noten la frase que pone aquí San Lucas, que esa la tomó de San Mateo. José, que era descendiente del rey David. ¿Por qué dice eso? ¿Qué tiene que ver? Pues nomás dijo José era de Nazaret, de Belén y ya, hombre, pues ya, porque su familia debe ver. ¿Por qué tienes que mencionar que era descendiente del rey David? Por algo muy, muy importante. Las profecías de la Escritura decían que el Mesías iba a ser un descendiente del rey David. Y por eso se asegura San Lucas que ese detalle no se le pasa, que lo escribe. Y Mateo también lo repite varias veces. Hasta los ciegos le gritaban, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Por qué le decían eso? Jesús, hijo de David, quiere decir, tú eres el Mesías, tú eres el prometido. Es muy importante que se diera a conocer que Jesús era descendiente de David. Ahora, lo chistoso es esto. El que era descendiente de David era José, y José no era su padre de sangre. Ese es otro tema. Pero el papá que contaba, siempre el apellido, por decir, no sé si son apellidos, pero por decir, el apellido era el del papá, era lo que contaba. Muy interesante ese detalle. Pero bueno, Lucas afirma y dice que José era descendiente de David y fueron al pueblo a empadronarse. Subió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se subió porque Jerusalén estaba en las montañas, en la punta de las montañas. Y casi todos los demás pueblos estaban más bajos. Entonces, siempre que decías fue a Jerusalén, decían subió. Cuando tú llegabas por el lado del desierto, o si llegabas por el lado de Samaria, por donde llegaras, tenías que subir la montaña. Las montañas, como decir, ir aquí a Big Bear, lo mismo. Entonces fue a Big Bear, subió a Big Bear, pues sí, tienes que subir. Y si vas de aquí, o si vienes de Palm Springs, de Phoenix, es lo mismo, tienes que subir para llegar a Big Bear. Allá subieron a Jerusalén. Fue a Belén, a un lado de Jerusalén pegadito, y está Belén. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo de dar a luz. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales. A ver, San Lucas aquí no narra todo el show de que andaban buscando hospedaje y no encontraban y tuvieron que irse a un corral de animalitos a que allí naciera. Eso no lo narra San Lucas. ¿Quién narra eso? Mateo. Y son detalles, ¿no? Que se vas juntando uno con otro y vas armando toda la historia, porque uno se acordaba de una cosa, el otro se acordaba de otra, a uno le contaron una cosa, otro le contaron otra, a uno le importaba más poner unas cosas y a otro otras, y ahí es donde los evangelios se complementan. Pero bueno, San Lucas se va directo al nacimiento. Pero lo que dice después San Lucas es muy importante, porque los demás no lo dicen. Dice así.
Así que Dios puso a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Nace en un pesebre, o sea, en un corral de animalitos, y aparte por ahí menciona, hay unos pastores que también cuidan animales, ovejas, borregas, cabras, vacas, no sé, cuidan animalitos, y Jesús nace entre pastores. Es interesante este detalle. Entre animalitos. Ese es todo otro tema para reflexionar. Otro tema. Bueno. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. Curioso. Siempre desde niño yo oía esta historia y me imaginaba cuando iba el ángel y se aparecía, ellos estaban dormidos y uno de ellos cuidando las ovejas, tomaban turnos. Y cómo se sorprendieron cuando vieron al ángel, se asustan, pues que es un fantasma que está apareciendo aquí, ¿qué pasa? Pero también me preguntaba y me pregunto, ¿por qué no fue a visitar a los del pueblo de Belén el ángel? Más bien a las familias de Belén. ¿Por qué fue con los pastores del campo? Acá en Belén había más gente. ¿Por qué no les dijo el ángel o los ángeles a las familias de Belén, hey, ha nacido el Salvador, vayan, están en un pesebre allá en tal lugar? ¿Por qué los pastores? Algo más para reflexionar. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de miedo. Claro, no sabían qué era. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David, ¿cuál es otra vez de David? ¿Cuál era la ciudad de David? Belén. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo significa el ungido. O sea, Él es el prometido, el ungido, el que Dios iba a mandar. Ya nació. Acaba de nacer. El ungido. Imagínense los pastores viendo al ángel lleno de luz, así, no sé, parado arriba de una barca o del cerrito, yo no sé dónde estaba el ángel, o en el aire. Los pastores con la baba caída viendo aquello, así como que no sabiendo qué hacer. Y luego contándoles el ángel cosas ¿qué? A ver, espérame, déjame barajarme despacio. ¿Que nació quién? ¿Qué? ¿En Belén quién? ¿Qué? El Hijo del Salvador, el Mesías, el ungido. Ay Dios, esto es mucha información que no puedo asimilar tan rápido. Yo no estoy medio dormido todavía, me acaban de despertar. Yo he dormido dando estas noticias. En el pasaje de la película de la vida de Jesús de Franco Sefirelli de los 70s, que es una de las que más me gustan porque es muy hermosa su desarrollo, sus imágenes, los actores, hermosa, es quizá la que más me ha gustado de la vida de Jesús. Él lo presenta a Franco Sefirelli, el director italiano que hizo esta serie sobre la vida de Jesús, y lo cuentan. Antes estaba en YouTube, yo no sé todavía y lo presenta que la Virgen creo que estaba dormida. Siempre hemos pensado que estaba orando. En realidad no dice la Biblia qué estaba haciendo la Virgen María exactamente cuando se le apareció el ángel. Pero Sefirelli lo presenta como que estaba dormida y le habla a medianoche. ¿Es posible? Es posible que se haya sido. Y era que se le aparece. Y ella se despierta y me acordé de eso porque ahora los ángeles igual, a la medianoche se les aparece Dios. ¿Será posible que a nosotros un día nos hable Dios a la medianoche? Yo diría que sí. ¿Saben por qué Dios habla a veces a la medianoche? A mí me pasa cuando me despierto a la medianoche y me pongo a orar. Puedo escucharlo con más claridad a Dios cuando me habla que cuando lo haga en el día. En el día la mente anda muy dispersa. Y en la noche no hay en qué pensar, no hay ruidos, no hay distracciones, más que en eso. Y si es Dios, está tu mente más dispuesta, más lista
para captar a Dios en la noche que en el día. Por eso yo les recomiendo siempre, cuando se les vaya el sueño a la medianoche, pónganse a orar, aprovechen en vez de repelar y renegar porque no se duermen. Hay unos que empiezan a darse vueltas en la almohada, en la cama. Hay molestos porque no se pueden decir, tranquilo, relájate y ponte a platicar con Dios. Cuando menos pienses ya te quedaste dormido. Y escúchalo, déjalo que te hable. Para mí son momentos de la medianoche que me despierta el Señor. Son de oración muy hermosos. Yo no repelo para nada. Yo ya sé mi rutina. Y siempre es a las 3 de la mañana. ¿A alguien de ustedes le pasa eso, que lo despiertan alrededor de las 3 de la mañana? Más o menos. A veces a las 2:30, pero casi siempre alrededor de las 3. Y te pones a platicar con Dios. Y esa, no sé qué hora sería cuando se le aparece a los pastores, pero fue la noche. En el medio de la noche. Y fíjate lo que le dice el pastor a los ángeles. Pero al revés, los ángeles. Primero era un ángel, después llegaron los ángeles. Lo que le dice el ángel a los pastores. Repito la frase. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Vean, pongan atención. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales. Oye, está lleno de niños en pañales por todos lados. ¿Cómo saber cuál es? ¿Dónde quieren niños envueltos en pañales? ¿Cómo vamos a saber cuál es? En cada casa hay un niño, a lo mejor. En aquel entonces todo el mundo tenía muchos chiquillos. Un niño envuelto en pañales, pero dice otra cosa. Y acostado en un pesebre. Ah, eso sí es raro. Un niño acostado en el comedero de las vacas. Porque es su pesebre, es el comedero de las vacas, una canoa que se hace de madera para que ahí se le pone la paja o lo que vayan a comer los animales, para que coman los animales en una canoa de esas de madera. En la paja que los animales comen, ahí está el niño recostado en pañales. Eso sí que es raro. Ahora pongan atención. Ponte a pensar, ese niño no es cualquier niño. Estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando del Hijo de Dios Santísimo. Estamos hablando de Jesucristo. Envuelto en pañales. Como un niño común y corriente. Y aparte no tiene cama, no tiene cuna. Está en el comedero de los animalitos. Con mucho respeto, con mucho amor, pero es todo lo que le pudieron ofrecer José y María en ese momento. No tenían más. Dice el Evangelio que buscaron hospedaje, pero no encontraron. Y en ese corral de animales, ahí nace el niño Dios. ¿Alguien de ustedes se ha preocupado alguna vez por dónde nació? ¿O han oído de alguna persona que se preocupe que si nació en un lugar lujoso, o en una casa rica, o un hospital elegante, o si nació en un jacán, en un rancho por allá con una partera? ¿Ustedes han visto que alguien se preocupe por esos detalles? Hay gente que sí se preocupa por esos detalles. Pues quiero que sepas que el más humilde que nació de todos es Jesús, y a él no le importó, y lo planeó así Dios. Porque no es donde naces, es con quién naces. ¿Quiénes son tus padres? ¿Quién te va a cuidar? Y en este caso, ¿quién eres tú? Nada más y nada menos que el Hijo de Dios. No importa si había dinero o no dinero, si había pobreza, con que haya limpieza. Estoy seguro que José y María limpiaron lo más posible el lugar, lo más que pudieron. Estoy seguro que por ahí trajo paja fresca, San José, limpió el pesebre lo más que pudo, y trajo pasa fresca y le puso, y traían alguna estela, no sé, algo para cubrir al niño. Pero está en pañales ese niño. Imagínate a Dios, a nuestro Dios en pañales, o sea, es una forma muy humilde de presentarse. Como un bebé, común y corriente. Humilde y sencillo, y así se te puede presentar Dios a ti. A veces en la gente más sencilla se nos presenta Dios más que en la gente más complicada. Y no sé si se han dado cuenta de eso. Pero yo de gente muy sencilla he recibido llamados, mensajes, palabras que yo sé que no me da de esa persona. Sé que me lo está dando Dios por las cosas que me dicen. Y a veces la gente más humilde.
Hay gente que me dice cosas que yo necesitaba oír, respuestas a preguntas que yo tenía en ese momento, y casi siempre es la gente más humilde, la gente más sencilla. Y ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no saben que están hablando de parte de Dios. Es Dios que los usa para hablar a mí. Dios usa más fácil a una persona sencilla que a una persona creída que no puede utilizar a Dios. Te conviene ser sencillo si quieres estar cerca de Dios y quieres que Dios esté dentro de ti. Te conviene ser humilde. Nos conviene ser humildes y sencillos. No quieras ser el más importante, porque entonces Dios no te puede usar y Dios no te puede manifestar igual que ti. Sencillos. ¿Y a quién fue la invitación? A los pastores, también a la gente sencilla. No a la gente de Belén, no a la gente que tenía casas. Sí hubo unos que eran gente rica que vinieron a ver a Jesús, pero ese fue otro llamado diferente. Hubo unas personas ricas, muy ricas, pero que tenían un corazón bien humilde. Eran buscadores de Dios, querían saber de Dios, lo buscaban, lo amaban y vinieron a visitar a Jesús. ¿Quiénes fueron esos ricos? Reyes Magos. Ellos eran personas ricas. Dios no le cierra las puertas a nadie. Y no importa si tienes o no tienes dinero. Lo que Dios quiere es que tengas corazón humilde. Eso es lo que le importa a Dios. El dinero, mis hermanos, va y viene. Si lo tienes, qué bueno, úsalo bien, como Dios manda. Y si tienes nomás lo básico para vivir, bendito sea el Señor. Tienes a Dios más, porque no tienes distracciones que te parten de estar atento a Dios. Y es uno de los peligros de tener muchas riquezas. Nos distraen en demasiadas formas. Pero no quiere decir que eso te hace menos santo. Puede ser igual o más santo, ven los Reyes Magos. Más santos que las gentes del pueblo, que había mucha gente pobre en el pueblo, pero no eran humildes tal vez, porque los ángeles no los invitaron a ellos. Interesante. Estaba el niño. De repente, cuando le estaba anunciando esto el ángel a los pastores, dice el versículo siguiente, el 13, dice, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. O sea, alabando a Dios, los ángeles. Quizá motivando a los pastores a que también ellos alabaran a Dios. Pónganse a alabar a Dios. Hay unos cantos muy hermosos. El año pasado les subí uno y se lo voy a subir otra vez hoy. Eso lo mandé a algunas personas. El de Andrea Bocelli cantando con unos niños. Canta el canto de Santa is coming to town. Santa Claus is coming to town. Es un canto bien ateo. Bien ateo que se canta mucho en Navidad, porque quien festeja es a Santa Claus, no a Cristo. Es un canto bien ateo, pero es un canto hermosísimo. Entonces yo se los mandé a algunas personas y dije, nomás cambia el nombre de Santa Claus por Jesucristo. Jesucristo is coming to town. Jesus Christ is coming to town. En vez de Santa Claus is coming to town. Y lo canta Andrea Bocelli con un coro de niños y una orquesta por allí, un piano. Se oye hermosísimo. El año pasado se los puse, creo que en Facebook. Se lo voy a poner otra vez. Está en YouTube. Se lo voy a poner otra vez para que lo escuchen. Pero nomás cambie la letra, las palabras. Y me acordé de ese canto porque me imagino los ángeles cantando, alabando a Dios. Una de las formas más comunes e inspiradas de orar, de alabar a Dios, es el canto. Por supuesto que lo puedes alabar con palabras, con rezos, claro que sí, pero el canto tiene algo mágico, cuando es un canto cristiano, un canto espiritual, que eleva el corazón a Dios. El domingo estuvimos cantando los cantos, el día 12 para la Virgen. Los domingos de las misas cantamos cantos. Hoy en estos días estamos cantando cantos navideños para que nos eleve el corazón a Dios, que alabemos a Dios con los cantos. Por eso San Agustín decía una frase: el que le canta bien a Dios no se refiere a que esté entonado, sino que cante del corazón. Decía, el que bien canta ora 2 veces. Cantarle a Dios es orar doble.
Es hermoso hacerlo. Y por eso en las iglesias lo hacemos. Y aquí tristemente no podemos ponerlo porque las redes sociales nos limitan, no nos dejan poner cantos, salen con que es negocio, que son privados y que si yo soy Andrea Bocelli, yo sé que tengo la voz igual que él, pero me quieren confundir, no soy Andrea Bocelli, que si no soy que no lo puedo cantar y que nomás el dueño y que puro negocio han hecho hasta con las canciones religiosas. Puro negocio está eso, las redes sociales, YouTube y demás quieren manejarlo todo con y por dinero. No, también existe el canto de alabanza a Dios sin buscar ninguna remuneración, más que alabar a Dios, adorar a Dios. Y los cantos religiosos, si no es que todos, casi todos, me atrevo a pensar, se compusieron con esa intención de que no eran para hacer dinero, eran para alabar a Dios. Claro, el autor tiene derecho a ganar su dinero, si de eso vive, es un cantautor y compone, de eso vive y canta, está bien que gane su dinero, pero no que le prohíban a la gente cantar ese canto a Dios, que para eso se compuso. A ver qué día las redes sociales se ponen las pilas y aprenden que hay iglesias que alaban con los cantos a Dios. No somos bailes cobrándole la entrada y poniendo la música para que bailen, no somos eso. Es alabanza a Dios. Bueno, los ángeles le cantaron y así me imagino yo que de alguna manera Dios estaba invitando a alabar a Dios, a los pastores. Probablemente lo hicieron, yo no sé, pero bueno. Así que fueron deprisa, se fueron los pastores a la medianoche y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Ahí lo encontraron. María, José y el niño acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Le contaron a José y a María lo que acabaron de ver. Por eso llegamos, por eso estamos aquí. No los conocemos a ustedes, pero un ángel nos dijo esto. Y era cierto, y aquí estamos. Y cuantos lo oyeron, o sea, había más gente. ¿Habían puesto atención a esa frase? Había más gente ahí. La comadre, a lo mejor la vecina se enteró, a lo mejor los de la casa de él enseguida. Había más gente ahí. No era nomás José María y niño. Dice así. Y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. ¿Quién era esa gente que se arrimó al nacimiento de Jesús? Esa gente no aparece en los nacimientos. Nunca los ponen en los nacimientos. Sí ponen al burrito y la vaquita y los animalitos sí los ponen, pero a los que estaban con José María y Niños, no. Ponen los pastores, ponen los reyes magos, pero esta otra gente, los reyes magos todavía no llegaban. No sabemos si el día siguiente llegaron los reyes magos o cuando llegaron, no sabemos. Pero recuerden que andaban perdidos los amigos. Les falló el GPS. Se le echó a perder su GPS y andaban perdidos los amigos. Y no traían mapa con direcciones, entonces andaban perdidos. Pero llegaron esos días, los reyes magos. Ya sé, festejamos el día 6, pero la fecha exacta no sabemos. Ahora, ¿cuántos días pueden haber durado en ese lugar? 2, 3 días máximo. En lo que la Virgen se reponía un poquito, en lo que el niño lo preparaban, en lo que podían viajar otra vez. Pues no muchos días, no creo que hayan durado muchos días. Porque tienen que volver a casa. Y luego está otro pasaje de que salieron huyendo de Egipto, pero hay discrepancia entre que si allí luego se fueron de Egipto, o primero Nazaret y después de Egipto, no sabemos. Tal vez allí salieron huyendo para Egipto. Pero ahorita pasamos las preguntas, ahorita seguía pasando las preguntas. No sabemos exactamente si fue enseguida o luego. Probablemente fue de allí. Pero bueno. Ok, seguimos leyendo. Eso de que huyeron a Egipto lo cuenta Mateo. Y esa es otra explicación teológica. ¿Por qué Mateo sí y Lucas no? En otra clase de Biblia les explico eso. Bueno. Y cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Pongan atención a esta frase. Por amor de Dios, esa es la que quería llegar, a esta frase. A esta frase quería llegar. ¿Qué hace Jesús cuando Él está y hay otra gente? Cuando Jesús es invitado a una casa donde hay gente, ¿qué pasa? Lo voy a explicar. María, por su parte, y estoy seguro que San José también, aunque no lo menciona, ¿qué nos decía Josécito? Lo mismo.
María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Mañana voy a mencionar eso en mis 10 minutos que les pongo, como hace el día 24, lo voy a mencionar. José y María callaban, observaban y meditaban. ¿Qué te toca hacer cuando Dios te da manifestaciones? Cuando Dios te habla, porque si tú buscas a Dios lo vas a encontrar muchas veces y te va a hablar muchas veces. Pongan atención, mis hermanos. Si tú eres una persona que busca a Dios todos los días, horas, todos los días, por lo menos media hora, te garantizo que no una, varias veces en tu vida, tampoco es todos los días, pero varias veces en tu vida, Dios te va a mandar manifestaciones especiales, mensajes especiales, pruebas especiales, hasta regalos especiales como el que me dio la Virgen el día 12, que por cierto estaba cumpliendo los 25 años de misionero, de sacerdote misionero, ese día. Dios te va a mandar mensajes. ¿Y qué tienes que hacer tú? Muchas veces es nada más calla, observa, pon atención y medita. Cuando estás leyendo la Biblia y Dios te da un mensaje profundo que te toca el corazón, que te llega como una daga al pecho, al corazón, lo hace Dios. Repito, a la gente que ora, a la gente que no ora, no esperen esas manifestaciones de Dios. La gente que le reza a Dios nomás cuando le aprieta el zapato, nomás cuando ocupa dinero, ay, necesito darme dinero, ayúdame porque me alcance para la renta. Ay, ahorita te con mi niño, ayúdame con la... Ay, esa gente, sí, Dios nos escucha, pero que tú digas van a tener manifestaciones claras, directas y fuertes de parte de Dios. Miwas, nanáis. Tiene que decir el chavo que decía, no hay de papa nomás de queso, ¿qué decía? Ah, no hay de queso nomás de papa. ¿Qué personaje del chavo decía eso? Era uno de los personajes, ¿no? Era el que daba la chiripiorca, el que daba la chiripiorca, ¿no? ¿El chiflado? Era el que decía eso, ¿verdad? Porque le decía otro disculpe o no sé qué. Ah, el chaparro Bonaparte. Así como el chaparrón Bonaparte le va a pasar a todos los que no hacen oración y no tienen una amistad íntima con Dios. No esperen manifestaciones especiales de Dios, mis hermanos. Dios no es un chico fácil, acuérdense. Dios no es fácil. Dios quiere que lo hagas en serio. Y se te va a manifestar cuando Él tenga bien comprobado que tú lo buscas en serio. Y eso no lo vas a hacer o a comprobar con un día o 2 días de oración. Cuando tu vida, Dios es el centro de tu vida, pasas tiempo con Él. Miren, mi hermano, cuando yo me muera, si por algo van a recordar al Padre Carlos, es porque siempre le estaba poniendo gorro y gorro y gorro por la oración. Es lo que van a poner en mi lápida. Ah, ¿cómo ponía gorro que oráramos el Padre? Siempre nos repetía, y me va a dar mucho gusto que digan eso, porque les voy a poner gorro hasta que se mueran. No hay oración, no hay relación con Dios. No hay relación con Dios, no hay amistad con Dios. No hay amistad con Dios, no tiene nada en esta vida, aunque sea millonario. Me salió casi como poesía, lo voy a repetir antes que se me olvide. Pero va a quedar grabado. No hay oración, no hay amistad con Dios. No hay amistad con Dios, no hay nada. Aunque seas millonario en tu vida, no tienes nada, porque todo eso demás aquí se va a quedar. Lo único que te vas a llevar es lo que hayas hecho con y por Dios. Nada más. Lo que hayas hecho con tus hermanos también con y por Dios. Por eso les doy lata de que hagan oración todos los días. Y yo sé que al 90% de la gente que me escucha, esas palabras mías les entra por una oreja y les sale por la otra. Al 90% me atrevo a pensar de la gente que me escucha. En grabación, en persona, sí, dice que padre que hagamos eso. Sí, sería buena hora. Algún día, maybe. Allá cuando me jubile, cuando esté viejito, a lo mejor tengo tiempo. Maybe. Olvídalo, nunca lo va a hacer. A lo mejor mi viejo va a llegar.
es ya o es nunca. Así te la pongo de fácil. En la oración es como respirar. O respiras ya o no vas a respirar nunca más. No, me espero a respirar. Pero no tengo ganas de cansarme respirando. Me espero, no sé, unos años y después empiezo a respirar. Adentro del pozo no creo que vas a respirar mucho. Y espiritualmente, por no respirar, por no orar, la gente se muere, mis hermanos. Hay mucha gente espiritualmente muerta porque no está Jesús en su vida. Y no está Jesús porque nunca lo quisieron. ¿Cómo no? Si yo sí creo en Dios, hasta estoy bautizado. ¿Y eso de qué te sirve? Si no vives con Él. ¿De qué te sirve? No, yo tengo un papelito, llévatelo al cielo, a ver si te sirve ese papelito del bautizo. En primer lugar, a ver cómo te lo llevas. No sé cómo te lo vas a llevar. Y en segundo lugar, allá esos papeles no sirven. Lo que sirve es lo que hayas vivido con Dios y hecho en esta tierra. Sí, claro, los sacramentos que viviste son muy importantes, pero siempre y cuando hayan sido en relación a un seguir a Cristo. Es el primero de todos, que es el bautismo. El bautismo no es otra cosa más que hacer tu compromiso con Cristo para toda la vida. Es que yo fui a bautizarme nada más por la fiesta, hombre. Pues que iban a hacer comida y tacos y por eso fui a bautizar. No. Me llevaron de chiquito y yo di cuenta, me dijo, por eso tienes que renovar tu bautizo. Ya cuando tienes conciencia, tienes que renovarlo para que ahora tú con tus palabras le digas a Cristo lo que de veras quieres hacer con Él. ¿Cuál va a ser tu relación con Él? Que te vas a entregar a Él. Y aquí en la iglesia yo a todo el mundo le pido y casi les exijo que se bauticen los que no se han renovado su bautismo, que renueven su bautismo. Los que fueron bautizados de bebé. Yo la primera vez que entendí esto, lo hice en el río Jordán. Cuando vas de paseo a Israel, uno de los posibles lugares donde puedes ir es al río Jordán. Y recuerda lo que pasó allí con Juan Bautista. Claro, nadie sabe dónde fue exactamente el lugar, pero hay lugares asignados para bautizar gente. Va mucha gente ahí a bautizarse, en recuerdo de que ahí Jesús se bautizó. Y estaba en el río Jordán y llevaba un grupo de personas. Y les dije, ¿quién de ustedes les gustaría renovar su bautismo aquí? Pero tienen que entregarle su vida a Cristo. Es en serio, les expliqué primero. Casi todos, yo no me acuerdo de uno que haya dicho que no. Y luego les pedí a varios de ellos que ellos, al final, que ellos también me echaran el agua o bautizados. Porque yo también quiero renovar mi bautismo con Cristo. Y como no iba otro sacerdote en el grupo, o otro diácono que me pudiera bautizar, bueno, la gente, ustedes como bautizados, en caso de emergencia o en caso de que no haya nadie más, ustedes me bautizan. Además, la renovación del bautismo, eso es lo que Cristo está viendo. Y fue en el Jordán donde yo renové mi bautismo. Era como en el 91, 1991, en verano. No por la fecha, pero. Tienes que renovar tu bautismo, hacer tu compromiso con Cristo. Bueno, estaba en el punto de que cuando Cristo llega a tu vida, como llegó ahí de bebé acá con José y María, no tenía que hacer nada Jesús, con simplemente estar allí, era un bebé en pañales, con simplemente estar allí, estaba cambiando la vida de José y María, y de los pastores, y de las demás gentes, y de quien llegara. Cuando llegaron los Reyes Magos, estaba cambiándoles la vida, les estaba dando luz, les estaba transformando, los estaba tocando hasta lo más profundo, hasta las fibras más profundas de su corazón. ¿Y qué hacían ellos? Lo que dice aquí de la Virgen María, lo hacía José, y no sé cuánta gente más habrá hecho eso. Probablemente los pastores también cuando volvieron a sus rebaños. Pero veían, observaban, no podían asimilar todo, por eso se quedaban meditando. Y les dije, cuando Dios se te manifiesta, muchas veces no puedes asimilar todo. A mí se me ha manifestado varias veces. Cuando cumplí 10 años de sacerdote, me dio un regalo con la cita de Isaías 49, me la dio. Serás un profeta para las naciones.
anunciarás la buena nueva. Son las palabras que Dios dio para Jesús en el profeta Isaías. Pero ese día de mis 10 años me las dio Dios a mí. Abrí la Biblia y vi una persona y me dijo, oh, Diosito me dijo que le dijera que le diera esto, y también me la dio la misma cita, sin saber nada. La otra persona. Y yo dije, es imposible que yo vaya a predicar a las naciones. Ustedes, no me tengo 10 gentes aquí, hombre. ¿Cómo voy a predicar a las naciones? Yo no sabía que iba a existir algo que se llamaba Internet. Estoy hablando del 89. Yo no sabía, apenas estaba empezando el Internet, pero no existían redes sociales, no existía nada de eso. Yo no sabía que iba a haber eso. Y ahora cuando veo la lista de la gente que está escuchando los podcasts y los YouTubes, ¿de qué países nos están escuchando? Hay como 30, 40 países, mis hermanos, donde la gente está escuchando estos audios y podcasts, gente que habla español. Y ahora con el inglés, hay gente de más países que está escuchando el inglés, aunque estamos muy pobrecitos en el inglés todavía, porque no he encontrado gente más comprometida que quiera servir a Dios y grabarle. Tengo nada más a 3 personas que lo están haciendo con compromiso. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Veis la lista? Me interesa saber de dónde están yendo los podcasts, porque eso me va a devorar la lista. ¿Tienen curiosidad de saber de qué países nos están escuchando los podcasts? Los YouTube son de más países, de muchos más países. Aquí está la aplicación. Yo lo subo a esta aplicación, los podcasts, y ella se encarga de distribuirlos a Apple Podcast, a Google Podcast, a Spotify, es el primero que lo sube. Y vamos a ver dónde están los países donde nos están oyendo. Audiencia. Aquí está. La mayor parte de la audiencia, número 1 en Estados Unidos, es donde va más gente, obviamente, porque aquí hay mucha gente que toma los podcasts. Número 2 es México y número 3 es España. Curioso, ¿eh? Nuestros podcasts los están escuchando en los países. Luego hay muchos países donde en menos porcentaje, pero me da la lista de los países donde ven los podcasts. ¿Quieren que les lea la lista? Colombia, Perú, Nueva Zelanda, Chile, Guatemala, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Honduras, Puerto Rico, Ecuador, Nicaragua, Canadá, Panamá, El Salvador, Alemania, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Italia, India, Reino Unido, Inglaterra y la Gran Bretaña, Venezuela, Uruguay, Romania, Francia, Singapur, Suecia, Uganda, Australia, Austria, Curazao, Suiza, Belice, Dinamarca, Emiratos Unidos Árabes, Filipinas, Japón, Estonia, Bélgica, Portugal, Eslovaquia, Namibia, Rusia, Polonia, las Islas Maldivas, Georgia, que está al sur de Rusia, Turquía, Irlanda, Netherlands, los Países Bajos, Holanda, Kuwait y la costa Ivory Coast, la costa de Marfil. Esos son los países de donde hasta ahorita, ya apenas empecé el año pasado con los podcasts, donde nos están escuchando de gente que habla español y están tomando los podcasts. Y esto ya no se los digo, esto lo dice el que lo está distribuyendo, que es Spotify, la cadena principal. Y cuando cumplí 10 años, Dios me dio esas palabras, y dije yo, en aquel entonces dije yo estoy malentendiendo, no sé, es algo simbólico que Dios me está diciendo. Y ahora con lo que está pasando digo, caray. Y la lista de YouTube es más larga que esta. Esta fue la de podcasts, lo que es puro audio. La de YouTube es más larga, de países. ¿Qué les quiero decir, mis hermanos? ¿O a qué los quiero invitar? Deja en esta Navidad que Cristo se presente, tú escucha, pon atención y medita como José y María. Deja que Dios te use.
Yo le dije a Dios hace muchos años, úsame, Señor, para tu ministerio. Pero ¿por qué también no se lo dices tú también? Aquí tenemos misioneros y misioneras, son los primeros que tienen que decirles a Dios. Pero aún aquellos que no son misioneros y misioneras, ¿por qué no te pones a aceptar a Jesús en tu vida y le invitas? Dile, Jesús, ven a mi vida. Yo no sé cómo, pero dime cómo vas a venir. Yo no sé cómo, Señor, pero manifiéstate en mi vida, te lo suplico. No sé cómo, pero manifiéstate. Dígale eso al Señor. Quiero que estés en mi vida y yo quiero meditar. Quiero escuchar, quiero aprender. Para las orejas, le decía un amigo hace unos días. Dice, Padre, ¿cómo sabe? Porque también grabé una grabación hace unos días sobre eso. ¿Cómo saber cuando Dios te habla? Y dije, entre otras cosas, tienes que tener las orejas bien paradas para Dios. Las del alma, las de la mente, las de lo que está pasando. Y les hablé, en los 10 minutos les dije cómo escuchar a Dios, cómo saber cuando te habla. Pero una de las cosas es, para las orejas, pon atención. Dios te quiere hablar. Y sobre todo ora, porque si no, pues ¿cómo lo vas a escuchar? No vas a saber escuchar. Hay gente que nunca se acuerda de Dios más que cuando se va a dormir. Y no va a persinarse la carrera y tirarse en la cama. Otros a la carrera cuando se levantan se acuerdan de Dios por mal, se acuerdan persinándose, corriendo. Eso no es tener una relación con Dios. Oye, les digo, yo haces oración. Ah, sí, yo sí rezo, Padre. Me suena, sí. ¿De veras? Sí. Yo cuando voy camino al trabajo, le rezo Padre Nuestro y nada más. Yo, sí, yo sí rezo. Eso le llamas tu rezar. Con eso te conformas. O yo oigo un audio, el mío o el de alguien más. Bueno, qué bueno que lo oigas, pero luego, para eso son, para que lo escuches. Pero luego te pones tú a platicar con Dios y escucharlo. No, nomás lo oigo, pero estamos fritos. Vamos a dejar tiempo para preguntas. Esta Navidad deja que Jesús te hable. Recíbelo. Que se presente en tu vida. Y no tienes que hacer nada. Él, cuando menos te das cuenta, Él te va a cambiar, como cambió a José, a María, a los pastores, a la gente que estaba allí. Él te va a hacer, te va a dar manifestaciones de Él. Pero invítalo. Ahora, una frase que les quiero decir. Y está en Romanos 10. El tú escuchar, el tú leer de Dios, conocer de Dios, te hace encontrarte con Él. Lee de Dios, escucha de Dios, habla de Dios, piensa cosas de Dios y eso te va a ir acercando poco a poco a Él. Búscalo, habla, lee, ve películas, escucha alabanzas, lee libros o escucha libros de Dios. Hazlo y vas a encontrar a Dios. Con eso termino. ¿Alguien tiene una pregunta? Ahora sí, por aquí hay una señora que te veía atrás de ti. ¿Dónde está? Iba a comentarnos algo, ¿verdad? Y le van a arrimar el micrófono. Nada más de que se arrimen ya. Tengo alta la voz. No, sí, pero los demás, los que están en Nueva Zelanda no la tienen las orejas tan grandes como tú. Nada más la mano dice abre el micrófono. Decía en las escrituras que los magos venían de Oriente. Así es. Eso era todo. Ok. Perfecto. Sí, eso dice. Y por Oriente se entiende lo que hoy en día es Irak, Irán, que en aquel entonces era Persia, venían de por allá ellos. ¿Sí? A veces les quieren cambiar la historia y decir que uno venía de África porque venía en un elefante, el otro venía de Arabia y venía en un caballo, y el otro venía del Oriente y venía en un camello. Esas son historias fantasiosas que inventa la gente. Nomás dice que venían de Oriente, no se venían a pata, a lo mejor venían a pata o lo que vinieran, ¿no? En animales, probablemente caballos o camellos, lo que fuera, pero sí, venían de Oriente, efectivamente. Muy bien, gracias. ¿Quién más tiene alguna pregunta, comentario sobre el tema de hoy? Prepárense para Navidad, es lo único que les pido. No importa si la vas a pasar con alguien o solo, con una familia, lean este pasaje, Lucas 2, del 1 enseguida, lean este pasaje, el capítulo 2 de San Lucas, y hagan una oración antes de comer. Si pueden, platiquen entre ustedes. Eso es más importante que cualquier cosa. Ok, lo único que les pido. ¿No hay pregunta ni nada? Bueno, entonces vamos a pasar a avisos finales. ¿Tenemos avisos? De la clase. A ver, dime,